Camilo sentía que el suelo se había esfumado bajo sus pies, como si la gravedad hubiera decidido tomarse vacaciones justo cuando más la necesitaba. De repente, estaba en caída libre, sin paracaídas y sin manual de instrucciones. No era una película de acción, era la vida real. Un refrigerador vacío que parecía burlarse de él cada vez que lo abría, y facturas que se multiplicaban como conejos. El silencio de la casa solo era interrumpido por el zumbido de la nevera y el susurro de las cuentas pendientes. Hace 3 meses perdió su trabajo. Lo que empezó como unas vacaciones forzadas se transformó en una maratón de ansiedad y dudas. Cada día era una nueva oportunidad para preguntarse: ¿y ahora qué hago? Los ahorros desaparecieron más rápido que el Wi-Fi en una tormenta. Los currículums viajaban por internet, pero las respuestas parecían irse de vacaciones también. Las entrevistas terminaban en promesas tan sólidas como un castillo de arena. En casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Las conversaciones con su esposa eran tan breves y frías que hasta el microondas se sentía incómodo. La distancia crecía y la preocupación se notaba hasta en el aire. Cada mañana, Camilo se levantaba decidido a intentarlo de nuevo, pero la computadora solo le devolvía su reflejo cansado y la sensación de estar atrapado en el día de la marmota. Se sentía invisible, como si gritara en una habitación insonorizada. Ni eco ni respuesta, ni siquiera un «lo sentimos, vuelva pronto». Los consejos de amigos y familiares sonaban bien, pero para Camilo eran como comerciales de madrugada. Mucho ruido, poca ayuda. Se sentía como un náufrago ignorado por los barcos que pasaban a lo lejos, esperando una señal, una oportunidad, o al menos un salvavidas inflable. El mundo seguía girando. La gente seguía corriendo, pero la vida de Camilo parecía haberse puesto en pausa, como si alguien hubiera perdido el control remoto. El cuerpo de Camilo empezó a resentirse. Dormía mal. Su mente proyectaba una y otra vez sus fracasos. El cansancio era un peso invisible que no se quitaba ni con café. Las tareas simples requerían un esfuerzo monumental. La comida le sabía a cartón. Había perdido peso y ánimo. La frustración se convertía en irritabilidad y luego en culpa. Sentía vergüenza, como si todos vieran su fracaso. Evitaba reuniones y llamadas, temiendo la lástima ajena. Se aisló, acompañado solo por el silencio y sus miedos. La ansiedad era su sombra constante. Se sentía atrapado, no solo por la situación, sino por sus propias emociones. El aislamiento se volvió su refugio y su prisión. Una noche, la ansiedad era insoportable. A las 2 de la madrugada, Camilo se sentó en el sillón, sintiéndose solo y desesperado. Sin saber por qué, buscó una Biblia olvidada en la estantería. No era religioso, pero esa noche necesitaba aferrarse a algo. Abrió al azar en los Salmos y leyó el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No entendió todo, pero la imagen de un refugio le trajo consuelo. Siguió leyendo, dejando que las palabras calmaran su mente. No hubo milagros, solo una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez en meses, no se sintió completamente solo. Era como si una vela se encendiera en la oscuridad. El Salmo 91 no resolvió sus problemas, pero le ofreció un refugio mental, un espacio donde su mente podía descansar de la tormenta diaria. En medio de la incertidumbre, esas palabras antiguas se convirtieron en un susurro de esperanza. Imaginó estar bajo la sombra de un castillo, protegido de la tormenta, sintiendo cómo el viento y la lluvia golpeaban las murallas, pero sin poder alcanzarlo. Allí, en ese refugio imaginario, el miedo parecía menos amenazante. No necesitaba ser fuerte solo. Podía refugiarse en algo más grande, en una fortaleza invisible que lo sostenía cuando sus fuerzas flaqueaban. Descubrió que pedir ayuda no era debilidad, sino un acto de valentía. Los peligros del Salmo se parecían a sus propios miedos: deudas, desesperanza, ansiedad,
y esa sensación de estar siempre al borde del abismo. Cada línea resonaba con sus luchas cotidianas. Saber que otros antes que él habían sentido lo mismo le hizo sentir menos solo. Comprendió que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana y que compartir el peso lo hacía más llevadero. La promesa de protección y compañía le conmovió. A sus ángeles mandará acerca de ti. Esas palabras le recordaron que, incluso en la oscuridad, no estaba completamente desamparado. La idea de ser sostenido, de no tener que cargar todo el peso, fue un alivio inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza entrara en su corazón. No era una solución mágica, pero sí un descanso para su alma cansada. Era como un bálsamo silencioso que le permitía respirar y soltar, aunque fuera solo por un momento. Camilo empezó a leer el Salmo cada noche, como un mapa para sobrevivir a los días difíciles. Las palabras se convirtieron en un ritual, una brújula que le guiaba en la oscuridad. Encontró en esas palabras un permiso para descansar, para dejar de luchar contra todo y simplemente ser, aunque solo fuera por unos minutos. No era el fin de la tormenta, pero sí un respiro, una pausa necesaria para recuperar fuerzas y seguir adelante. Por primera vez, sintió que podía dejar de luchar solo, que había manos dispuestas a sostenerlo y corazones capaces de entender su dolor. Había encontrado un refugio en medio del caos, un lugar donde la esperanza y la paz podían crecer, incluso cuando afuera seguía lloviendo. Pasaron los días y Camilo seguía en la misma situación, atrapado en la rutina y la incertidumbre, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era exactamente el mismo de antes. Una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. El Salmo 91 se volvió su ancla diaria. Cada mañana, lo leía en busca de consuelo y fortaleza, aferrándose a cada palabra como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. Un día, mientras revisaba su correo sin muchas expectativas, recibió un mensaje inesperado de un antiguo colega, Javier. El asunto era simple. ¿Estás ocupado? Javier le ofrecía un trabajo temporal, modesto y breve, pero era algo. No era el empleo soñado, pero representaba una oportunidad concreta en medio de la incertidumbre. No era la solución definitiva, pero sí una oportunidad real, un pequeño paso hacia adelante cuando todo parecía estancado. Camilo leyó el mensaje varias veces, incrédulo, preguntándose si realmente era para él. No podía creer que, después de tanto tiempo, alguien pensara en él para una oportunidad. Después de meses de rechazos y silencios, la primera oportunidad llegó de un amigo, no de una empresa. Era un recordatorio de que las conexiones humanas pueden abrir puertas inesperadas. No iba a resolver todo, pero era una luz en la oscuridad, una señal de que el cambio era posible y que no todo estaba perdido. Para quien ha estado a oscuras, incluso la luz más pequeña es esperanza. Esa chispa puede ser suficiente para seguir adelante un día más. Respondió de inmediato, casi sin pensarlo. Claro que sí, cuenta conmigo. Su respuesta fue rápida, llena de gratitud y alivio. Al enviar el mensaje, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Por primera vez en mucho tiempo respiró con menos ansiedad. No era el final del túnel, pero sí el primer destello. Una promesa de que la oscuridad no sería para siempre. Por fin, algo se movía. El tiempo, que antes parecía detenido, comenzaba a avanzar de nuevo para Camilo. El trabajo era sencillo y temporal, pero para Camilo significó mucho más. Recuperó la rutina, la dignidad y un pequeño ingreso. Pudo pagar una factura y hacer una compra decente. La tensión en casa disminuyó. El dinero no resolvía todo, pero trajo alivio. Más importante aún, fue una señal. Después de noches aferrado al Salmo 91, esa oportunidad era una respuesta. No era un milagro,
sino un pequeño paso. Aprendió a valorar los comienzos humildes. Antes, habría despreciado una oferta así, pero ahora la veía como un regalo. La recuperación no siempre llega con estruendo, sino con pequeños avances. Ese trabajo fue su primer paso para salir del pozo. Le devolvió la confianza y la esperanza. Entendió que la ayuda llega de formas inesperadas y que siempre hay una mano dispuesta a sostenerte. Al terminar el trabajo, la incertidumbre seguía, pero Camilo ya no era el mismo. Aprendió que no tenía que cargar solo con todo. Pedir ayuda no era debilidad, sino sabiduría. Empezó a hablar de su situación con honestidad, pidiendo consejo y aceptando apoyo. Descubrió que la gente no lo juzgaba, sino que le ofrecía compañía y soluciones. Dejarse sostener también significó apoyarse en su fe de forma activa. La oración se volvió una conversación diaria, agradeciendo incluso las pequeñas bendiciones. La fe no era un escudo mágico, sino una fuente de fortaleza. Aprendió que no caminaba solo. Alguien más grande lo sostenía, y eso cambió todo. La recuperación de Camilo fue lenta, como el amanecer tras una larga noche. Hubo días buenos y malos, pero ahora tenía herramientas para seguir adelante. Celebraba pequeñas victorias, una entrevista, una palabra de ánimo, un correo respondido. Aprendió a ser paciente consigo mismo y a dejar de compararse con otros. Cada pequeño paso contaba, incluso levantarse y leer su salmo. Semanas después, recibió una nueva oferta, un puesto a tiempo parcial. No era el trabajo soñado, pero ofrecía estabilidad y esperanza. La presión financiera disminuyó y la ansiedad cedió. Tocar fondo fue duro, pero también transformador. Aprendió sobre resiliencia, esperanza y la importancia de levantarse. Descubrió que la verdadera fortaleza está en saber pedir ayuda. Camilo sigue avanzando, un paso a la vez, hacia la luz. Para terminar, una oración para todos los Camilos del mundo. Padre Celestial, presentamos a quienes se sienten perdidos y sin esperanza. Que en medio de la tormenta sientan tu abrazo y encuentren refugio en ti. Abre pequeñas puertas de oportunidad y hazles ver las luces en la oscuridad. Dales fuerza para dar el siguiente paso y enséñanos a dejarnos sostener. Quita el orgullo y la vergüenza y ayúdanos a apoyarnos unos a otros. Sé descanso para el cansado, valentía para el que teme, compañía para el que se siente solo. Que cada uno sienta que es llevado en tus manos, seguro y protegido. Amén.